los gases. Entonces sabemos que en la zona de gas, porque nosotros podemos también trabajar con gases, entonces nos aparece que yo en esa región de gas, cuando tengo un gas, puedo trabajar con ¿qué? Con gases. Entonces debo identificar qué clase de gas es y puedo aplicar ¿qué? Las ecuaciones de estado. Dentro de las ecuaciones de estados, quizás la más conocida es la ecuación de estado del gas ideal. ¿Sí? Entonces ahí se van a responder unas preguntas relacionadas con esto. Para ello empezamos como parte introductoria, a ver un video que tengo preparado ahí de este ingeniero de la Universidad de Medellín. Entonces vamos a ver el video y entonces después discutimos al respecto para hacer ejercicio sobre qué, sobre el gas ideal. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de termodinámica en donde hablaremos de la ecuación de estado de gas ideal. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva mucho esta clase para todo su aprendizaje. Vamos a ver primero de qué vamos a hablar. Cuando hablamos de ecuaciones de estado, estamos hablando de ecuaciones que relacionan las propiedades de una sustancia. Recordemos que hablamos de que las características de los sistemas, de las sustancias, es a lo que llamamos propiedades. Por ejemplo, la presión, la temperatura, el volumen específico, la entalpía específica y a la fórmula con la que relacionamos todas esas propiedades es a lo que llamamos ecuación de estado. En una clase pasada hablamos de que la mayoría de las ecuaciones de estado son muy complicadas y por lo tanto para cálculos manuales optamos por utilizar las tablas de propiedades. Pues en esta clase hablaremos de una excepción, que es cuando estamos hablando de gases ideales. Vamos a hacer aquí una aclaración. Hasta el momento hemos utilizado las palabras gas y vapor como sinónimos. A partir de ahora vamos a diferenciarlas un poco más. Cuando tenemos una sustancia por encima del punto crítico, recordemos ese punto donde los estados de líquido saturado y vapor saturado son el mismo, de ese punto crítico, la vamos a llamar gas. Y cuando la temperatura esté por debajo del punto crítico, vamos a llamarlo vapor. Un gas es ideal cuando sus moléculas no se atraen ni repelen entre sí. Es algo ideal, no es algo real, pero a condiciones normales la mayoría de los gases pueden tratarse como gases ideales, se comportan como gases ideales, es decir, que cumplen la ecuación con la que vamos a trabajar en este video. Gases como el aire, el nitrógeno, el oxígeno, gases nobles, el CO2, el monóxido de carbono, pueden ser tratados como gases ideales sin ningún problema. En el caso del agua, podremos considerar el agua como gas ideal, pero a presiones muy bajas, es decir, por debajo de los 10 kilopascales. Entonces, cuando tenemos un gas que es ideal o que se comporta como gas ideal, tenemos una ecuación muy sencilla para relacionar sus propiedades, que es la que vemos en la diapositiva en este momento. Es la ecuación de estado de gas ideal. La presión por el volumen específico, volumen por unidad de masa, que llamamos volumen específico, es igual a una constante propia del gas con el que estamos trabajando por la temperatura. Importante tener en cuenta que aquí estamos hablando de presión absoluta, es decir, presión medida con respecto al vacío absoluto, a la ausencia total de presión. Y la temperatura también la tenemos que trabajar en escalas absolutas, es decir, en Kelvin si estamos trabajando con el sistema internacional o en Rankine si estamos trabajando con el sistema británico. La constante del gas es la constante universal de los gases sobre la masa molar o peso molecular de la sustancia. La podemos dar en ecuaciones, en unidades como las que vemos en la diapositiva, kilojoule, kilogramo Kelvin o kilopascal, metro cúbico, kilogramo Kelvin. Es propia de cada sustancia, de cada gas, como ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, en esta tablita vemos cuál es la constante para el aire, para el helio, para el argón, para el nitrógeno, en unidades del sistema internacional. Por su parte, la constante universal de los gases, que es esa R sub U que vimos anteriormente, es un número
que se puede dar en varias unidades, como lo estamos viendo en este momento, 8.31447 kJ kmol Kelvin, o en el sistema británico 1,98588 BTU Libra-mol sobre Rankine. También otra relación útil es la que nos permite relacionar a la masa con el peso molecular y el número de moles, que es la que estamos viendo en la parte inferior de la diapositiva. Ya con todo esto podemos dar otras formas de esa ecuación, de la ecuación de estado de gas ideal, la del recuadro rojo, reemplazando estas diferentes ecuaciones ahí. Podemos obtener estas dos formas. Es la misma ecuación, la ecuación de estado de gas ideal, que me permite relacionar las diferentes propiedades de un gas ideal, pero expresada de formas diferentes. La presión por el volumen ya no específico es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura, o la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Vamos a ver qué pasa cuando un gas ideal, una masa de gas, una masa fija de gas, que es un gas ideal, pasa de un estado 1 a un estado 2, de una condición 1 a una condición 2. Debido a la ecuación que acabamos de ver, sabemos que la presión en ese estado 1 por el volumen en ese estado 1, en este caso ya no es volumen específico, sino volumen, sobre la temperatura en ese estado, será igual a la masa por la constante del gas. No le he puesto masa 1 porque establecimos que era una masa fija de gas. Después pasa a un estado 2, allí se cumplirá esto, P, la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2 sobre la temperatura en el estado 2, también será igual a la masa del gas por la constante del gas, que no cambiará ninguna de las dos. Es una masa fija, no cambia la masa y es el mismo gas, entonces tiene la misma constante. Si igualamos estas dos ecuaciones, debido a que este término es constante, obtendremos esta relación P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, que es una ecuación muy útil. Seguramente ustedes en el bachillerato habrán visto una ecuación que recordábamos como Bipito igual a Bopoti. Es esta misma ecuación, solo que al 1 lo llaman O y al 2 lo llaman I. Es una ecuación que nos sirve cuando tenemos una masa fija, es decir, cuando estamos trabajando con un sistema cerrado. Hay que tener cuidado porque si hay una entrada o salida de masa al sistema o a lo que hemos analizado, que eso es a lo que llamamos sistema, pues esta ecuación ya no nos será útil, pero es muy útil para cuando tenemos una cantidad de masa fija. A partir de la ecuación de estado de gas ideal, obtenemos diferentes leyes. Por ejemplo, cuando un gas experimenta un proceso a temperatura constante, este tendrá una trayectoria como la que vemos en la diapositiva, en el diagrama presión contra volumen específico. A las líneas a temperatura constante las llamamos isotermas, y precisamente de esto es lo que se habla cuando se menciona la ley de Boyle. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un gas que no se comporta como gas ideal, pero está cerca a su comportamiento? Podríamos preguntarnos, ¿podemos utilizar la ecuación de gas ideal o una similar? Pues la respuesta es que sí. Para eso utilizamos un factor que llamamos factor de compresibilidad, que simbolizamos como Z, que es un factor que compensa la falta de idealidad del gas. Es decir, es un factor que ponemos en la ecuación para corregir el hecho de que el gas realmente no se comporta como un gas ideal. Entonces la ecuación nos queda como la vemos en la diapositiva. Presión por volumen específico igual a ese factor que se hemos agregado, la Z roja que estamos viendo, por la constante del gas por la temperatura, donde ese factor Z es igual al volumen real del gas con el que estamos trabajando con el volumen en condiciones ideales, si fuera un gas ideal. Entonces, cuando Z es 1, significa que tenemos la ecuación de estado de gas ideal. Es un gas que se comporta como un gas ideal. Pero cuanto más lejano esté ese factor de compresibilidad Z de 1, significa que hay una mayor desviación del comportamiento del gas con respecto al comportamiento de gas ideal. ¿Y cómo hallar Z? Pues para ello definimos dos magnitudes importantes, que son la temperatura reducida y la presión reducida del gas, que no son más sino la presión en el momento
en que estamos analizando el gas sobre la presión crítica, es decir, la presión del gas en el punto crítico. Y la temperatura sobre la temperatura en el punto crítico. La presión crítica y la temperatura crítica son propiedades o son propias de cada gas y las podemos encontrar en las tablas al final de cualquier libro de termodinámica. Entonces ya con eso entramos a esta carta, que es la carta de compresibilidad generalizada. Y allí hallamos el factor de compresibilidad Z, lo cual es muy sencillo. Simplemente entramos a esa carta con la presión reducida que aparece aquí en este eje, el eje X. Buscamos el valor de la temperatura reducida en estas curvas que nos aparecen en la carta y así vamos al eje Y y encontramos el factor de compresibilidad. Por ejemplo, si la presión reducida fuera 1 y la temperatura reducida fuera 1.1, aquí encontraríamos que el factor de compresibilidad sería aproximadamente 0.7. Es decir, podemos utilizar la ecuación de estado de gas ideal, pero incluyendo ese 0.7 al lado de la R y la T. Y bueno, ¿qué pasará si no conocemos la presión y la temperatura? Si no conocemos solamente una de ellas y el volumen específico. Pues en este caso definimos algo que se llama volumen específico pseudo reducido. V minúscula sub R, que es el volumen específico real del gas que estamos analizando sobre la constante del gas por la temperatura crítica sobre la presión crítica. Una vez teniendo esto, vamos a la carta. La carta realmente tiene unas líneas que están apareciendo en este momento en la diapositiva, que son los valores del volumen específico pseudo reducido. Así, de la misma manera, entramos, por ejemplo, con la presión reducida, buscamos la línea de volumen específico pseudo reducido y así hallamos el factor de compresibilidad y podemos utilizar una forma parecida a la ecuación de estado de gas ideal para relacionar las diferentes propiedades del gas con el que estamos trabajando. Observando estas cartas, podemos concluir que a presiones muy bajitas, los gases siempre se comportan como ideales sin importar la temperatura. Aquí lo vemos, con presiones reducidas bien pequeñas, siempre el valor de Z tiende a 1, es decir, el gas se comporta como gas ideal. También podemos concluir que a temperaturas altas, temperaturas reducidas por encima de 2, es posible suponer que el gas también se comporta como gas ideal sin importar la presión, excepto si la presión ya es muy grande, muy por encima de 1. Lo podemos ver acá, cuando la temperatura reducida aumenta, va tendiendo a 1 el valor del factor de compresibilidad. Y cuando eso pasa, ya lo dijimos, el gas se comporta como un gas ideal. Y finalmente, la desviación del gas con respecto al gas ideal, o sea, que ya se comporta muy diferente al gas ideal, esto es mayor cerca al punto crítico. Cuando tenemos el punto crítico significa que la temperatura reducida, que es la temperatura sobre la temperatura crítica, es 1 y la presión reducida también es 1. Es decir, si esto vale 1 y esto vale 1, aquí vemos que el gas ya se aleja mucho del comportamiento del gas ideal porque el factor de compresibilidad se aleja mucho de 1, que es el valor que tiene cuando es gas ideal. Y finalmente, vale la pena mencionar que la ecuación de estado de gas ideal no es la única ecuación de estado que existe. La estudiamos en este curso de termodinámica porque es una ecuación muy sencilla, la podemos utilizar en cálculos manuales, pero hay otras ecuaciones más complejas que son muy útiles para cuando estamos realizando software, cuando estamos trabajando con programación. Generalmente recurrimos a ellas para relacionar las diferentes propiedades, entonces las utilizamos en lugar de utilizar las tablas de propiedades. Aquí en esta diapositiva observamos algunos ejemplos por si desean averiguar un poco más de ellas. Aquí les dejo algunos libros que recomiendo si quieren profundizar más en el tema. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahí veíamos el video de la ecuación de estado. Tal como nosotros sabemos, ya la han visto ustedes desde cuando vieron la química,
en los primeros semestres, entonces, la ecuación de estado. Para aplicar la ecuación de estado, entonces, debe ser ¿de qué? De un gas ideal. Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que acabaron de ver. Ecuación de estado. Entonces, podemos definir que cualquier ecuación que relaciona la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia se denomina ecuación de estado. Básicamente, la ecuación más conocida es la ecuación del gas ideal, ¿sí? Que se define que presión por el volumen específico es igual a R por T. O podemos reemplazar que el volumen específico como... Profesor, ¿sí? usted no está compartiendo pantalla. Ah, perdón, disculpe un momento. Profesor, otra cosa, usted ahorita podría explicar el ejercicio 324 porque yo no entendí cómo hacerlo. Pues digo que lo tiene resuelto a lo último de la clase, si puede. Sí, entonces ahora lo miramos. Vamos a terminar este tema y lo miramos. Ingeniero, ¿tampoco está grabando la clase? Vamos a grabar primero. Bueno. A regresarnos a la primera. Entonces, les había mencionado que la ecuación de estado, entonces cualquier ecuación que relaciona la presión, la temperatura, el volumen específico de una sustancia, se denomina ecuación de estado. La más conocida quizás es, y por la facilidad de aplicar, es la ecuación de estado del gas ideal, donde nos dice que la presión por el volumen específico va a ser igual a R por T. Pero el volumen específico también podemos decir que va a ser igual al volumen total, ¿sí? Volumen total sobre la masa. Entonces, reemplazamos volumen específico por volumen total sobre la masa. Entonces, obtenemos esta otra forma que también la podemos expresar. P por el volumen total va a ser igual a MR por T. Aquí entonces especificamos que volumen específico va a ser igual a volumen total sobre la masa para reemplazar acá. Donde R, pues se denomina constante del gas. La ecuación, entonces, ecuación de estado del gas ideal, en donde relaciona la presión. Esta presión debe ser una presión absoluta. Temperatura debe ser una temperatura absoluta. Si estamos trabajando en el sistema internacional, debo trabajar con Kelvin. Si estamos en el de habla inglés, debemos trabajar con Rand. Y B minúscula es el volumen específico. Bueno, continuando. ¿Se le puede volver un momento la diapositiva, por favor? Bueno, entonces, Listo. sin entrar más en detalle, pues eso es lo que nosotros tenemos de la ecuación del gas ideal, que es muy fácil de aplicar. Entonces, por eso no hacemos ahí ejercicios de un gas ideal. Pero sí debemos decir que un gas ideal es el que cumple con ¿qué? Con la ecuación P por B va a ser igual a MRT. Entonces, dentro de los gases ideales hay un gas que también se menciona, que es el gas perfecto. Entonces, todos los gases perfectos son gases ideales, mas no todos los gases ideales son perfectos. Entonces, el gas perfecto es el que tiene el C sub P y el C sub B
constantes. Entonces, a diferentes temperaturas permanece constante. Entonces, esos gases se conocen como gases perfectos. Los gases perfectos son los monoatómicos, como decir el argón, el helio, el neón, el criptón, todos esos son ¿qué? Gases perfectos. Y son gases ideales. Y hay otros gases ideales, como decir el oxígeno, entonces los que son los biatómicos. Entonces la gran mayoría de los biatómicos son gases ideales. Bueno, continuando, entonces nos preguntan, si yo tengo acá, este es el gráfica del agua, ¿sí? Si esta es la gráfica del agua donde estamos graficando temperatura contra volumen con respecto a las líneas de ¿qué? De saturación. Entonces nos dicen, ¿el vapor de agua es un gas ideal? Entonces, solamente estoy hablando de ¿qué? Cuando está en sobrecalentado, ¿sí? Yo por acá, cuando estoy en la zona de mezcla, no puedo hablar de gas ideal. Ojo con eso, porque muchas personas he visto que han resuelto problemas y estamos en la zona de mezcla y están calculando el gas por la ecuación del gas ideal. Eso no se puede. Debe ser cuando está como sobrecalentado. Entonces, el autor se plantea la pregunta, ¿el vapor de agua es un gas ideal? Entonces, para ello, hacen un experimento. Entonces, donde nos damos cuenta de que para una temperatura, una presión baja de 0.8 kilopascal, entonces, lógicamente, la temperatura de saturación será una temperatura ¿qué? Baja. Entonces, acá en este punto de vapor saturado, el vapor saturado se puede considerar que como un gas perfecto, ¿a qué? A 8 kilopascal. ¿Sí? Y observamos que a esa presión, entonces, se puede trabajar el vapor de agua como un ¿qué? Un gas ideal. Y los experimentos que hicieron es que el error es de ¿qué? Del 0,0. Se incrementó la presión a 10 kilopascal. Observamos un error de 0.1, ¿sí? A medida que va aumentando la temperatura, entonces el error ya se hace igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Entonces, para presiones de 10 kilopascales y temperaturas aproximadamente de 100 grados centígrados, el error es ¿qué? Es 0. Entonces, de ahí para arriba se puede subir la temperatura. Entonces, podemos decir que el vapor de agua se comporta como un gas ideal. Pero observamos que ya cuando llegamos a 100 kilopascales, aquí en el punto de vapor saturado, ya el error es igual a ¿qué? El error es igual a 1.6. Entonces ahí ya no. Si elevamos la temperatura aproximadamente a 200 grados, el error es de 0.5. No es un error admisible. Ya después de 400 grados, entonces ya es un error de 0.1. ¿Sí? Pero entonces ya es difícil considerarlo como ¿qué? Como un gas ideal. ¿Sí? Aquí para un megapascal, entonces ya es de 0.8 para una temperatura de 500. ¿Sí? Entonces observamos que para temperaturas mayores a 600, ¿sí? Se puede considerar como un gas ideal para una presión de ¿qué? De 1 megapascal. Entonces vemos un rango en el que él se puede ¿qué? Estudiar como gas ideal, pero en la zona de ¿qué? De vapor sobrecalentado y bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Entonces observamos acá que para 100, entonces tiene un error de 0.5. ¿Esto por qué? Porque muchas veces necesitamos hacer unos cálculos muy rápidos, ¿sí? Entonces es fácil aplicar la ecuación de ¿qué? De estado. Entonces aquí podemos observar entonces los errores que se presentan. Entonces, a raíz de esto surgieron otras investigaciones. Uno es el factor de compresibilidad. Entonces se pensó que si entramos en un error, como se menciona acá, que existe un error, entonces, ¿qué pasaría si nosotros calculamos con el gas ideal y multiplicamos o dividimos por un factor en que me la haga consistente?
Entonces, a raíz de eso surgió la investigación y pues, se pudieron entonces responder esa pregunta, que es el factor de compresibilidad. Entonces, viene la teoría del factor de compresibilidad. Entonces, es que podemos hacer los cálculos con qué, como gas ideal, y le multiplicamos o dividimos por un factor Z, que me corrige ¿qué? Ese error. A eso se le conoce como factor de compresibilidad. Quien hizo el estudio, entonces plantea que P por B va a ser igual a R por T por Z, o Z va a ser igual a P por B, R por T, donde Z es el factor de compresibilidad, aquel factor que me va a permitir corregir el error. Entonces, él plantea, y las investigaciones que se hizo, es que él plantea una temperatura relativa, que va a ser la temperatura relativa va a ser igual a temperatura sobre temperatura crítica. Y presión crítica va a ser igual a presión relativa va a ser igual a presión sobre presión crítica. ¿Esto de dónde nace? Esto nace de esta gráfica. Entonces, que yo tengo un concepto de que a bajas presiones y temperaturas se comporta como un gas ideal. Pero entonces, para todas las sustancias, entonces, ¿qué es bajo y qué es alto? Entonces, ese bajo o alto se define con respecto ¿a qué? Al punto crítico, porque habrá algunas sustancias que tienen un punto crítico muy alto, ¿sí? Y otras que tendrán un punto crítico bajo. Entonces, para decir presión alta y presión baja, debemos compararla con respecto ¿qué? Al punto crítico. Entonces, por esa razón, entonces los estudios lo que hacen es, dicen, esa comparación de comparar la temperatura con respecto a la crítica y la presión con respecto al punto crítico, es lo que se llama como presión reducida. Y lo mismo hacen con el volumen. Pero entonces el volumen, como no es una comparación directa, entonces se conoce como volumen pseudo reducido. Y no es nada más que comparar el volumen R por T volumen sobre R por temperatura crítica sobre presión crítica. ¿Sí? Entonces, ojo con esto del volumen pseudo reducido. Los resultados de la experiencia que hizo este investigador es que llegó y graficó el metano, el etileno, el etano, el propano, el butano, ¿sí? El isopropeno, el heptano, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el agua, el vapor de agua. ¿Qué es el vapor de agua? Entonces los observaron y miraron entonces que tenían un comportamiento muy parecido todos para diferentes temperaturas reducidas. Entonces las temperaturas, estas van a ser curvas de ¿qué? De temperatura reducida. Esto es temperatura reducida. Todas estas curvas es de temperatura reducida. La presión reducida la graficaron acá en el eje de las X. Y el Z lo graficaron en el eje vertical. Entonces se dio cuenta que para diferentes temperaturas, para una misma temperatura, para diferentes gases tenían el mismo comportamiento. Entonces de ahí que entonces a esta carta se le pasó a llamar carta de compresibilidad generalizada, porque me sirve ¿para qué? Para todas estas sustancias que se pueden comportar como un gas ideal. ¿Sí? Perdón, para otras sustancias que no son gases ideales y que podemos decir que se comportarán como un gas ideal siempre y cuando las trabajemos con el factor de compresibilidad. Porque si es un gas ideal, entonces aplico la fórmula directamente y no voy a tener problema. Entonces, por eso me aparece que aquí el metano, el etileno, estos no son gases ideales. ¿Sí? Entonces, podemos tener comportamientos muy parecidos. Entonces, por eso se llama carta de compresibilidad generalizada.
continuando. Entonces, en el libro, ustedes van a ver que en el libro, entonces, acá o en los libros vienen esas cartas de compresibilidad generalizada. Generalmente vienen 3 o 4 gráficos. Este es el gráfico número 1, el pequeño, que me permite visualizar, o sea, buscar datos acá en esta zona. Ustedes observan de que este va desde 0,0 hasta 0,1. Entonces, esto es en una escala ampliada de ¿qué? De este sector. ¿Sí? Observan que 1 y 0,9, entonces sería como tomar que este cuadrito. Entonces, este cuadrito lo tenemos un poco ¿qué? Más ampliado. Entonces, que tenemos desde 0,0 hasta ¿qué? Hasta 1. Lo podemos visualizar mejor. En este otro tenemos desde 0,0 hasta 1. Y habrá una carta también para presiones relativas mayores que 1. Perdón, presiones reducidas mayores que 1. A ver si tengo la otra acá. Entonces, observamos que esta está a 7. Entonces, esta no se ve muy bien, pero aparece que en el libro. Presiones intermedias entre 0 y 7. Mayores que 0 y menores que 7. Y pueden existir otras algo mayor. Bueno. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestros cálculos, tenemos que irnos ¿qué? A estas tablas para ir a buscar ¿qué? Esos resultados. Bueno, entonces acá vamos a tratar de hacer unos ejercicios relacionados con este tema. Dice, determine el volumen específico del refrigerante 134 a 1 megapascal y 50 grados centígrados. Con la ecuación del gas ideal, la carta de compresibilidad generalizada. Compare los valores obtenidos con el valor real de 0.021793 metros cúbicos sobre kilogramos y determine el error en cada caso. ¿Por qué lo hacemos con el R134? Nosotros sabemos que el R134 no es un gas ideal, ¿sí? Entonces, vamos a considerarlo como gas ideal en la zona de ¿qué? De vapor sobrecalentado. Y vamos a hacer los cálculos con la ecuación del gas ideal. Siempre que yo tenga tablas, debo tomar los valores de las tablas, porque los valores de las tablas son los valores reales. Nos dice, compare los valores obtenidos con el valor real, 0.021796 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nos vamos a las tablas que nosotros manejamos y buscamos en la zona de recalentado a 1 megapascal y 50 grados centígrados, nos vamos a dar cuenta de que el volumen específico va a ser igual a 0.21796. Vamos a hacer eso, vamos a buscar ahí en la... por acá tenemos las tablas. Entonces, tenemos las tablas de agua. Tenemos que irnos a la tabla como A10. A12 refrigerante. Entonces, esta es 134 para 1 megapascal. 0,89, 1 megapascal y 50 grados centígrados. Observamos que entonces el volumen vale 0.021796, que es el que nos dan allá, porque nos están diciendo de que busquemos ¿qué? El gas ideal. Perdón, que busquemos ¿qué? El valor real. Entonces el valor real es el que sacamos nosotros ¿de qué? De tablas. Esto precisamente lo hacemos con estos que tienen tablas, con el fin de que podamos observar entonces esta situación que se nos presenta. Entonces tenemos que este valor es el sacado de tablas, porque muchas veces en algunos problemas no nos dan tablas y dice compárelo con su valor real. Entonces debemos ir ¿qué? A tablas. Entonces de la tabla A1, ¿sí? También ¿para qué? Para desarrollar la teoría, ¿sí? Para poder desarrollar la teoría donde nos dice que debemos conocer
que debemos conocer el Z. Entonces, para calcular el Z, entonces necesitamos también el R, ¿sí? Necesitamos la temperatura crítica, la presión crítica, para efecto de hacer, ¿qué? Nuestros cálculos. Entonces, regresamos acá, y de las tablas, ¿cuáles tablas? Entonces, de la tabla A1, si nosotros nos venimos acá a las tablas, entonces, en la tabla A1 nos aparecen, dice, masa molar, constante de los gases, ¿sí? Entonces, bajamos y buscamos la tabla 1. Entonces, la tabla 1 nos da la masa molar, la constante del gas, que es una vez que nos piden, y propiedades del punto crítico, temperatura crítica y presión crítica. En este caso nos están dando el R134, R2, R21. Entonces, debo buscar el R134, debe estar por acá. Es el tetrafluoretano R134, entonces observamos de que el R vale 0.08149, la temperatura crítica 374 y la presión de 0.059. Estos 374 son Kelvin y estos son 4.059 megapascal. Entonces, ¿qué es los datos que yo tengo acá? 374.2 Kelvin y 0.059 megapascal. Estos son los valores del ¿qué? Del punto crítico. Esta es la constante R del gas. Entonces nos dice, por la ecuación de estado del gas ideal, entonces por la ecuación de estado del gas ideal, entonces calculamos el ¿qué? El volumen, porque nos preguntan calcular el volumen. Entonces, conozco R, conozco la temperatura, conozco la presión. Entonces me da que el volumen específico, si lo calculamos por la ecuación del gas ideal, nos da 0.026325. Nos da 0.026325. Pero resulta de que el volumen real es de 0.21796. Entonces, hay involucrado ahí un error. Vamos a calcularlo por el factor de compresibilidad. Si vamos a calcular por el factor de compresibilidad, entonces tenemos que presión sobre presión crítica. Entonces la presión vale 1 megapascal sobre la presión crítica, nos vale 0.246. Y si vamos a la temperatura reducida, no es nada más que la temperatura a la que se encuentra, que es de 323 sobre la temperatura crítica, que es 0.863. 323, ¿por qué? Porque es, ¿en qué? En Kelvin. Entonces sería 273 más 50, nos da 323. Entonces, nos da una presión de 0.246 y 0.863. Entonces, debo irme ¿a qué? A las tablas y buscar entonces este valor de Z. Aquí dio 0.94. Entonces, donde vale 0.86 y 0.24. 0.86 y 0.24. Entonces, significa que vale 0.24. 0.24, entonces podemos decir acá, un momento, vamos a mirar acá, como miramos en la tabla, vamos a aprender a buscar en la tabla. Entonces medimos acá 0.1, dice 0.24, entonces 1, 2, 3, 4, 0.24 y algo. Bueno, supongamos que esta es la línea de 0.24. Y la otra se encuentra, ¿qué? ¿Cuál es el otro valor que decíamos? 0.86. Entonces nosotros miramos que esta es la temperatura, esta es 0.80, 0.85, 0.86, 87, 88, 89 y 90.
Entonces decimos que está aproximadamente por acá. Entonces vamos a trazar esa línea hacia allá. Entonces observamos de que aquí está 0.81, 82, 83, 84, casi 0.84. Yo donde tomo el valor de 0.24 y algo, entonces me da que ahí aproximadamente que el 0.84, que es que me dice que vale allá ese valor de Z. Entonces nos da que el valor de Z es igual a 0.84. Donde el volumen específico, entonces decimos que va a ser igual, ojo acá, necesitamos explicar algo aquí. Nosotros vamos a tener que, nos dice que Z, en la fórmula que nosotros tenemos, que Z va a ser igual a P por el volumen específico dividido en P por B es igual a MRT, a R por T. ¿Sí? Pero ¿qué es PRT? Entonces nosotros observamos volumen específico va a ser igual a RT sobre P. ¿Sí? Miremoslo acá de esta otra forma, entonces. Z va a ser igual, perdón, Z por R por T va a ser igual a P por B. Pero yo tengo RT sobre P. Entonces yo tengo acá, me va a quedar que Z por R por T sobre P va a ser igual al volumen específico. Entonces, con el fin de ahorrarnos tiempo de cálculo, RTP, entonces RTP va a ser igual al volumen calculado, ¿cómo? Al volumen calculado, ¿por qué? Por la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, hay muchos que dicen entonces que aplican esta fórmula, que el volumen específico va a ser igual al volumen ideal multiplicado por Z. Es lo que hacen acá. Volumen ideal multiplicado por Z. Pero eso sale de acá, ¿sí? Entonces, con el fin de que no se confundan, si ven ustedes esto, entonces, el Z vale 0.84 por el volumen y el volumen ideal, entonces 0.26325, entonces estamos corrigiendo el valor ideal con un factor y eso nos da de 0.22113. Entonces, que de todos modos es diferente, pero entonces es un valor más cercano. A eso se le puede calcular que el error involucrado en cada uno de estos temas.
Entonces podemos entrar a calcular que el error. Entonces con los diferentes valores que tenemos ahí. Entonces, de la tabla del refrigerante, entonces habíamos sacado el valor de que el volumen específico 0.021796. Entonces, aquí colocamos una formulita del error. Dice valor real menos el valor calculado sobre el valor real. Y se multiplica por 100 para dar que el valor en porcentaje. El valor real, entonces el valor real fue el que nosotros calculamos de 0.21796, ¿sí? Menos el valor calculado 0.026, que este fue el valor calculado cuando lo calculamos como volumen específico ideal, ¿sí? Dividido entre el valor real nos da 20.8. Miremos acá a ver cuánto nos dio el volumen ideal, 0.026. ¿Sí? Entonces, el del 0.26, perdón, aquí está mal esto. Aquí debía ser por 0.21. $0.021.796. Sí, porque es con respecto a ¿qué? Volumen real sobre el volumen real. El volumen real es este. Y este es el volumen que he calculado. Entonces, por favor, ¿cuánto nos da este valor? Hágame el cálculo. $0.0. Profe, a mí me dio 20.77%. Entonces sí es el 28%. Entonces, pero corrigiendo este valor, ¿sí? Sí, profe, a mí me dio... Entonces, de pronto fue que metimos... Sí, profe, ahí me dio 20.77. Sí, también. Ah, bueno, correcto. Entonces es 20.8. Ahora entonces aquí también, aquí debajo, debe ir es que 21.796. De pronto a alguno de ustedes le da por hacerlo y entonces, ¿cuánto da? $1.45. Bueno, entonces observamos de que si teníamos un error del 20.8 con el factor de compresibilidad, se redujo ¿a qué? A 1.45. Entonces vemos que es una teoría que es consistente, ¿sí? Que me permite, ¿esto cuándo? Cuando no tengo tablas para hacer eso, ¿sí? Entonces, cuando no tengo tablas para poder buscar los valores, entonces debo recurrir ¿qué? A estas técnicas. Acá lo hacemos con el R134 que tiene tablas, es para validar el estudio, que entonces compararlo con algo que tenemos conocido, ¿sí? Entonces lo vamos a comparar con respecto ¿qué? A las tablas. Pero ya cuando tengo ciertos problemas, entonces hay muchos problemas que no me deja buscar en tablas. Entonces, si no me deja buscar en tablas, que no tenemos tablas, por decir algo, nos hablan del propano, por ahí de otros gases que no tengo tablas, entonces puedo recurrir a esta metodología para solucionar ¿qué? Ese tipo de problemas. Profe, ¿Sí? pero yo quedé con una duda cuando calculó lo de la temperatura del 86, el 0.86, que usted está un poquito más arriba, sí, que usted buscó la línea 0.86, que una gráfica no, arriba, cuando se buscar el Z, profe. ¿Aquí? Él habla de la temperatura, profe. Eso, ahí que usted, ¿cómo buscamos bien en esa línea? O sea, entendí lo que usted hizo ahí, pero por ejemplo, si tiene un valor de 0.70 y algo, o 90 y algo, 92 por ejemplo. 92, entonces viene acá y entonces acá el tanteo, entonces usted tiene acá
¿Qué es lo que hace uno muchas veces cuando pues con el computador me permite ampliar? Entonces medimos esta distancia que hay de la línea en la parte inferior a la parte superior y entonces la dividimos en tantas partes como las que, por ejemplo, si fuera aquí 0.85 y esta es 0.90, entonces subo esta línea y la divido entre esas en 5 partes, ¿sí? Que corresponde a lo que yo necesito acá, 0.86, 87, 88, 89 y 90. Entonces, por la línea recta la prolongo hacia arriba. Esa línea recta, entonces, la divido en partes iguales, en 5 partes iguales. Entonces, donde tome esa parte igual, aquí, si dieran 5, entonces tomaría una, y esa es la que proyecto hacia acá. Así que en este caso, 1, 2, 3, 4, significa que estaría como por acá. ¿Sí? Profe, es imposible que nos dé 0.8 con una presión de 0.2, con un 0.2. Porque la tabla 0.8, la temperatura 0.8 llega hasta más o menos como 1.5. ¿A qué está refiriendo? Muestra, no le entiendo. ¿A qué al problema? No, por ejemplo, que si nos dan una presión, una temperatura de 0.8 la temperatura, pero la presión no puede dar más alta de 1.5, que más o menos lo que llega ahí. O sea, la línea que está mostrada en el gráfico llegan hasta ahí, de ahí no pueden pasar. Exacto. Vienen así, estas son de temperatura, pero el comportamiento de ellas, mire cómo bajan. Vienen así y vuelven y suben. Vienen acá y suben hacia allá. ¿Sí? Pues vienen así para diferentes ¿qué? Temperaturas. Es temperatura reducida de 1, de 1.1, de 1.2, de 1.3, 1.5, 2. Y hay otras que suben. ¿Sí? Entonces, este es el comportamiento de, ¿qué? De una línea de esas de temperatura. Lo que pasa es que estos gráficos están cortados. ¿Sí? Entonces hay unas que vienen por acá y se vienen por esta línea. Estas llegan hasta acá y se vienen por la línea. Estas llegan a la corte y se vienen por la línea. Profesor, hay otra gráfica que es para cuando las presiones son mayores a 1, ¿verdad? Es la misma gráfica, pero entonces no se puede Claro, mostrar. sí, es la misma, pero la otra está más amplia, digamos. Exacto, entonces Okay. aquí no la podemos tener, entonces es que sería esta. Entonces, que es el complemento de esa misma que estábamos viendo allá. Pero aquí se ve bastante mal, ¿sí ven? Entonces aquí ya la vemos que completa. Y debe haber otra que me muestra ya la cola, ¿sí? Entonces, tenemos una pequeñita que me muestra esta parte nomás. Tenemos la otra que me muestra solamente hasta... Esta me muestra hasta qué? Hasta 1. Entonces, tenemos la que me muestra hasta 1. ¿Sí? Que sería esta parte. Y tenemos la otra que me muestra hasta 7, que me está mostrando todo esto. Bueno, entonces, de esa forma solucionamos ¿qué? Problemas. Hay otros problemitas ahí donde nos dice, se calienta etileno a presión constante, use la carta de compresibilidad para determinar el cambio de volumen específico del etileno, resultado de este calentamiento. Entonces, vemos que yo ya no voy a tener tablas de etileno. Entonces, ¿qué debo aplicar? ¿Qué? Esta teoría. Entonces, se va uno allá y encuentra que el etileno tiene una fórmula esta, la masa molar, saca el R, la presión, la temperatura, el volumen. ¿Sí? Desde 5 megapascal y 20 hasta 200 grados centígrados. Y es a presión constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que hicimos anteriormente, pero entonces calculamos ¿qué? 2 zetas, uno para 20 grados y el otro para 200 grados. Y entonces aplicamos la teoría. Entonces decimos, tenemos para presión, va a ser igual a ¿qué? 5 megapascal es igual a 5000, temperatura de 293 y 5473. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para el primer caso, entonces calculamos
Entonces, observamos de que la presión es 5.12, la temperatura o 282.4 Kelvin y 5.12. Y tengo presión de 5 megapascal. Entonces, sería 5 megapascal dividido entre 5.12. Entonces, me da una presión que es la que calculamos acá, 293 dividido entre 282 nos da la temperatura crítica, y la otra 5 sobre 5.12 me da 0.98, que va a ser, entonces me voy a las tablas y busco con una temperatura de 1.038 y 0.98, presión de 0.98 y 1.038. Entonces me vengo para acá, presión de 0.98, estaría por acá en este lado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, una, dos, tres, estaría más o menos acá. Entonces, tendría que ese valor de qué, de presión. Pero la temperatura me decía que tengo temperatura de ¿cuánto? Tengo temperatura. Perdón, me hacen el favor y me dan el valor de la temperatura, ¿eh? De 1 punto, ¿qué era? Profe, si no Perdón, alcanza a cortar. Creo que no alcanza a copiar la temperatura. bueno, es que entonces aquí por la aplicación me toca que entonces borrar esto y mirar entonces. .038, ¿sí? Entonces, si observamos acá, tengo 0.98. 0.98, entonces subo por acá. Pero tengo, observamos que aquí tengo la temperatura de ¿qué? De 1 y aquí tengo 1.05, ¿sí? Y mi temperatura relativa es de 1.038. Entonces, que 0.38 estaría acá. ¿Cómo sacamos eso? Entonces miramos en dónde cruza 1 con 1.05. Entonces contamos cuántos cuadros hay ahí, ¿sí? Donde se cruza. Y entonces los dividimos entre 0,5. Todos esos cuadros, entonces, la distancia que hay de acá hasta acá es de 0,5. Entonces le doy la escala. ¿Para qué? Para que me dé el valor de ¿qué? De 0.038. Entonces ese punto 0.038 me queda acá. ¿Sí me entendieron? Señor. Entonces dicen ustedes, por decir algo, si hay 20 cuadros, entonces 20 cuadros corresponden a 0.05. Entonces 0. Que me queda ahí 38, ¿a cuántos cuadros corresponden? Entonces cuento los cuadros, ahí me da por acá. Y entonces al proyectarme acá, busco que el valor vale 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Entonces llego y hallo el valor de Z que vale 0.55. Entonces 0.55. De ahí, de esa forma saco que ese valor. Lo mismo hago con este otro valor. Entonces resulta que es la misma presión. Entonces, por lo tanto, va a valer 0.98, pero a 200 vale 1.67. Entonces, tengo 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.67. Entonces, estará por acá, ¿sí? Entonces, me vengo para acá
y me doy cuenta que eso vale 0.96. Entonces me doy cuenta que vale 0.96. Y de ahí desarrollo entonces la teoría. Para hallar que los volúmenes. Entonces el volumen 1 va a ser igual a Z por RT1 sobre P1. Y calculo que el volumen 1. Y calculo también el volumen 2. Y después saco que el B2 sobre el B1. Entonces, Profesor, una pregunta. ¿sí? Dentro de la gráfica yo veo que hay dos valores diferentes. Uno es T sub R, que es la temperatura reducida, que es la que está en toda la esquina, ¿no? Cuando usted tiene la línea, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, y el otro B sub R, que viene de abajo hacia arriba, ¿eso qué es? El volumen pseudo reducido. Ok. Entonces, resulta de que observe, ¿cuáles son las incógnitas que nosotros tenemos? Las incógnitas que nosotros tenemos, una ecuación estado se caracteriza por las incógnitas es volumen específico, presión y temperatura. Esas son las tres incógnitas. Si me piden calcular volumen, debo calcular presión y temperatura reducida. Presión y temperatura reducida. Pero resulta de que me pueden decir calcule temperatura. Si me dicen calcule temperatura, debo calcular volumen pseudo reducido y presión. ¿Sí? Entonces observamos que aquí tenemos, cuando me piden volumen específico, debo calcular estos dos y con estos dos hacer los cruces allá en la gráfica. Pero puede ser que me pidan a mí, entonces, si me piden calcular temperatura, entonces debo calcular presión y volumen pseudo reducido. Y con esos valores son los que hago el cruce allá para hallar ¿qué? El valor que yo necesito. Me explico. Me piden calcular temperatura. Si me piden calcular temperatura, entonces yo debo buscar. Si me piden calcular temperatura, entonces debo calcular que presión relativa. Entonces subo con la presión relativa, pero dice volumen pseudo reducido. Entonces, estas curvas que bajan, las curvas que bajan son las del volumen pseudo reducido. Entonces, ustedes observan unas curvas que bajan por acá. Estas son volumen pseudo reducido. Entonces, si yo conozco volumen pseudo reducido, entonces me vengo con el volumen pseudo reducido. Y si conozco presión, hasta donde se cruce con la presión, y me vengo ya yo, ¿qué? El Z. Esto con el fin de calcular, ¿qué? Temperatura. ¿Sí? Y aplicamos la misma fórmula. Z va a ser igual a P por B sobre R por T. Entonces, en este caso, despejamos temperatura, ¿sí? Y hallamos el valor que nos preguntan para calcular, ¿qué? La temperatura. Entonces, para poder hallar temperatura, necesito calcular volumen pseudo reducido y presión. Si es lo contrario, si necesito calcular presión, entonces debo calcular, ¿qué? Temperatura pseudo reducida y volumen, temperatura reducida y volumen pseudo reducido. Entonces, en determinado momento, si llegan y me dicen que yo tengo una temperatura, esta es de 1.05, tengo una temperatura de 1.05, me vengo por ahí, y si está con este volumen pseudo reducido, este es el valor donde ellas se cruzan, ¿sí? Donde ellas se cruzan, y me vengo para acá, y busco el Z. Entonces, ¿eso por qué? Porque yo puedo buscar cualquiera de las incógnitas.
Bueno, entonces, de esa forma, trabajamos lo que es de el volumen pseudo reducido. Y la ecuación de ¿qué? Del factor de compresibilidad, que es muy utilizado, ¿sí?, en ingeniería para solucionar ¿qué? Nuestros problemas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde ya no lo hacemos con datos que tenemos en tablas, sino que asumimos ya que hemos visto de que esta teoría se ajusta y que los errores que se involucran son errores pequeños. Bueno. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Bueno, entonces, ahora sí lo atiendo. ¿Quién era el que me decía de algún problema? Profesor, el que usted nos dejó dos problemas, el 344 y el 324, pero el 324 no lo entiendo porque dice que hay que estimar una temperatura y no sé qué. ¿El 3 qué? 324, usted dijo que lo tenía resuelto. 324. Sí, porque tengo la misma agua que él, porque calculamos, pues sí, si es líquido o vapor, sí es sencillo, con el volumen específico, y se compara con el crítico. Pero estimar temperatura sí es más complicado llegar a un valor, porque pues, el volumen es constante y se sube la línea hasta que se encuentre con la línea de si es de líquido o de vapor saturado. Pero no sabemos, no se puede dar en la gráfica de la temperatura en la que se va a encontrar. 324, vamos a buscarlo por acá. Mide 8 colores, le quita 3. 8 colores. Hasta el rego. Ah, es porque estoy pasado acá. Agarre 8 colores. 8. Porque estoy aquí. Ahora le quita 3. Quítale. Ahora échelo ahí los 3. No, los 3. Ahora, ¿cuánto le cae? Un recipiente rígido de 4 litros contiene 2 kilogramos de vapor de húmedo de agua. ¿Qué significa? Que está en mezcla. Se calienta lentamente el agua hasta que existe una sola fase. En el estado final estará el agua en la fase líquida o en la fase de vapor. Estimen la temperatura del estado final. ¿Cuál sería la respuesta si el volumen del recipiente fuera de 400 litros en lugar de 4 litros? Bueno. Profesor, no está presentando pantalla. A ver. Entonces, espera un momento, creo que estaba leyendo cuál era el problema para irlo a buscar por acá. No. A 5 le quita 1. Problema resuelto. ¿Cuánto le queda? Se le quita 1. A esta le quita 1. Se le quita 4. ¿Cuánto le queda? Entonces, ahora escribe es lo mismo la otra. Es lo mismo. Para eso. Pone el mismo resultado. Bueno, entonces voy a compartirlo acá para solucionarlo. Bueno, es este el problema. Entonces, al igual que todos los problemas, tenemos que buscar ¿qué?
sus propiedades, debemos buscar que el estado. Entonces, en el estado 1 es lo que nos dan acá. Entonces nos dice que tiene un volumen entonces tiene un volumen de ¿qué? De 4. Dice 4 litros, pero 4 litros es igual a ¿qué? Debemos pasarlo ¿qué? A metros. Entonces, sabemos que un metro tiene 1000 litros. No. 0.004, ¿sí? Entonces, esos son metros cúbicos. Contiene 2 kilogramos de vapor, entonces aquí coloco de masa 2 kilogramos. Ahora cuenta 6. 2 kilogramos. Tenemos 2 kilogramos de vapor a 50 grados centígrados. Cuente 6. Cuente 6. Mira la profesora. Entonces, estos son los datos que nosotros tenemos. ¿Eso qué implica? Que yo debo buscar, primero que todo, ¿qué? La fase. Entonces, si conozco la fase, entonces aquí será que fase. Entonces sabemos que esto está ¿qué? En mezcla. Está en mezcla. Dice un recipiente 4 litros. Entonces yo puedo hallar ¿qué? El volumen específico. Entonces resulta de que conozco ¿qué? Temperatura. Entonces debo conocer ¿qué? La calidad para poder nosotros hallar ¿qué? Esos valores. Pero entonces la temperatura no lo es suficiente. Entonces yo debo buscar, sé que si esta es la temperatura de 50, me voy a la gráfica de ¿qué? De temperatura, tengo 50. Entonces aquí tengo el volumen. Entonces voy a buscar el volumen específico, porque volumen específico va a ser igual a volumen sobre la masa. Entonces, volumen sobre la masa, si vale 2, esto será ¿qué? 0.002. Entonces, el volumen específico va a ser igual a 0.02 metros cúbicos sobre ¿qué? Sobre kilogramo. Entonces, conozco el volumen específico y conozco la temperatura. Eso significa que puedo irme a las tablas. Perdón. Entonces, a las tablas que para buscar a temperatura de 50 grados. Entonces, por favor, busquen en las tablas de temperatura de 50 grados. No las tengo acá. Tengo que buscar acá las tablas. Mire la profesora. Dígame. Bueno, entonces acá ya tengo las tablas. En las otras dos póngale 15. Usted tiene que hacer muchas restas. Tengo las tablas y entonces voy a buscar. Entonces, para temperatura de 50 me voy a la tabla A4. Aquí es la tabla de presión, la tabla de temperatura. Para temperatura de 50, entonces debo llevar que esos datos allá, entonces los voy a recortar acá. Entonces, de 50, entonces yo básicamente lo que me interesa a mí es que estos valores
entonces sé que la presión, como está en mezcla, la presión va a ser igual a esta, de 12.352, ¿sí? Conozco el volumen, pero necesito calcular, ¿qué? La calidad. Entonces, si quiero calcular la calidad, entonces puedo decir que el volumen específico va a ser igual al B sub F más la calidad por el B sub FG. Entonces, para solucionar, buscar la calidad, me quedará que la calidad, ¿por qué? Porque es que resulta que si ustedes observan, conozco el volumen de las tablas aquí, A50, conozco el B sub F y el B sub G, entonces, por lo tanto, puedo hallar que la calidad, que es indispensable que yo la tenga para poder que hallar mis valores. Entonces, tengo la calidad, va a ser igual al B menos B sub F dividido entre B sub FG. Entonces, por favor, calcúlenme la calidad. ¿Cuánto dio la calidad? Profesor, eso es un número bastante pequeño, ¿no? 8.21 por 10 a la menos 5. Esa es otra cosa que le quería preguntar. ¿Después valores así pueden dar en la calidad? Sí. Sí, claro, debemos, entonces, aquí el volumen 0.002 menos 0.001012 es igual, dividido entre, a ver cuánto me da, 12.026 menos 0.001012, cierro paréntesis. 8.21 por 10 a la menos 5, ¿sí? Sí, claro. Bueno, ese es el valor de ¿qué? De la calidad que le da. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ese será el punto en el estado que 1. Entonces vamos a decir que está aquí. ¿Sí? Que está en este punto. Dice, pero va al estado 2. ¿Sí? Entonces nos dice, va hasta el estado 2. Vamos a borrar esto acá. Va hasta el estado 2. El estado 2, ¿qué conocemos del estado 2? El volumen. ¿Cómo? El volumen, porque el volumen se mantiene constante. Exacto. Entonces observamos que este depósito, entonces dice, un recipiente contiene 2 kilogramos, se calienta lentamente. En el estado final, ¿estará el agua en la fase líquida o en la fase vapor? Nos dice un recipiente líquido, entonces rígido. Entonces significa que el volumen va a permanecer, ¿qué? Constante. Entonces, este proceso va a ser ¿a qué? A volumen constante. Es igual a volumen constante, ¿sí? Entonces, ese es un dato que importantísimo para lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, si el proceso es a volumen constante, significa que en el estado 2, el volumen también va a valer 0.002, ¿sí? Pero nos dice, se calienta el agua hasta que exista una sola fase. Entonces, si se calienta hasta que exista una fase, entonces él subirá acá. Entonces, él está acá, será el estado 1 y él estará acá en el estado 2. Y entonces en el estado 2 estará como ¿qué? Como líquido. Será líquido saturado. Estará como líquido saturado. O como esto, pues no tenemos la certeza. Sí, como no tenemos la certeza, entonces o bien está como líquido saturado o bien está como vapor saturado, porque de pronto
pero entonces nosotros decimos está como líquido saturado. ¿Por qué? Porque la calidad es que muy baja. Profe, y con el valor crítico no se puede hacer. ¿Con el valor de qué? Con el volumen crítico del agua. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? Entonces, porque él puede estar, entonces yo puedo concluir que está en líquido, porque acá pues tenemos una calidad. Entonces, lo único que yo puedo decir inicialmente es que él al subir, entonces, para que esté en una fase, puede estar como líquido o puede estar como vapor, ¿verdad? ¿Quién me define que si está como líquido o como vapor? El volumen crítico, porque el volumen crítico es el que me determina qué, hasta dónde llega el líquido saturado y en dónde inicia qué, el vapor saturado. Entonces, me voy a las tablas de qué, me voy a las tablas de, a la tabla 1, donde me da a mí del punto crítico. Entonces, me vengo a las tablas que me da el qué, el punto crítico. Entonces, a la A1, entonces me dice, si eso es agua, en el punto 1, ese punto vale 0.056. Entonces me vengo para acá y entonces digo, este punto vale 0.056. 0.056, pero resulta que mi volumen vale ¿qué? 0.02, entonces es menor a 0.056, o sea que sin que este otro punto se va a encontrar como ¿qué? Como líquido saturado. Entonces digo que el volumen, entonces digo el volumen es menor que el volumen crítico, entonces por lo tanto esto estará como líquido saturado. Entonces esto acá escribo que líquido saturado. Está como líquido saturado. ¿Qué implica eso? Entonces que si el proceso es a volumen constante, existirá un B sub F, ¿sí? Sobre esta línea, que está como ¿qué? Como líquido saturado. Entonces, el volumen vale 0.02. Entonces, me voy a las tablas, a la tabla 5. Esta es la tabla 5. Entonces, ¿qué significa? Que existe un B sub F, ¿sí? Que donde exista un B sub F igual a 0.02, ese va a ser el estado en que se encuentra. Entonces, me vengo acá y busco un 0.02. Entonces, observamos de que puede estar acá. 0.02015. Entonces, 0.02 estará entre 365 y 360. Entonces, debo interpolar. Debo interpolar entre esos valores. Entonces la traigo para acá. Entonces debe existir un valor
Entonces colocamos acá, debe existir un valor entre 360. Existe un volumen específico que vale 0.001895. Debe existir una temperatura para un volumen de 0.02 y para 365 existe uno 0.00. Ah, que estoy mal, ¿no? Es 0.02. Ojo, no es el valor que... Si está bien, profesor, es 0.002. ¿Sí? Sí, 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 profe, ese es. Ya fue que coloqué yo mal allá el... sí, se puso un solo cero. ¿Verdad? Ah, bueno. 002. Entonces aquí tengo 002. 2. 015. Hacemos la interpolación. Entonces, por favor, eso ya deben de estarlo usted volando con eso. Entonces, en la calculadora, hágame la interpolación. Eso da 364.37. 364 punto, lo que les da ahí. Bueno, Y así valoran ustedes la temperatura. Ese es todo el problema. Entonces, bueno. para 400 litros y 0.4, se van a dar cuenta de que ya no va a estar allá en... No va a estar allá, sino va a estar acá, en el segundo caso. Entonces, van a tener que buscar, ¿qué? Un B sub G. O sea, hay que tomar de referencia el volumen crítico y comparar si es menor o mayor. Ah, sí, por eso, pero primero tienen que darse cuenta de que el proceso es que a volumen constante. Entonces lo prolongan ustedes hacia arriba, si es volumen constante lo prolongan hacia arriba, ¿sí? Entonces, pues acá pues directamente nosotros podríamos decir que está como ¿qué? Como líquido, porque la calidad es muy pequeñita, ¿sí? Pero sin embargo tenemos que compararlo con respecto ¿qué? Al volumen, como decimos acá. El volumen es menor que el volumen crítico, por lo tanto se encuentra como líquido saturado. En el otro se van a dar cuenta que el volumen es mayor que el volumen crítico, por lo tanto se encontrará que como vapor saturado en el segundo caso, en esta otra segunda que ustedes vayan a solucionar. Sí, sí, ya está como vapor. Sí, y eso es todo. Entonces ustedes observan la importancia de hacer las gráficas, la importancia de irlo solucionando ¿qué? Paso a paso. Si me preguntan cuál es la presión, entonces será que debo interpolar entre otra interpolación 360, 365, pero ¿para qué? Para estas presiones, entonces estará como 19,000, por decir algo acá, la sacaría ahí. El volumen total, entonces va a ser el mismo de 0. Ah, no, para el otro problema, para este problema, entonces será que 0.04. Ya para el otro problema, entonces si lo tienen en estas condiciones, pero entonces ya lo cambian, que este volumen ya va a cambiar, que es de 400 litros, entonces va a ser 0.4, divide entre 2, entonces ya va a ser el volumen de 0.2, que va a ser mayor a 0.56, por lo tanto encontrará que como vapor saturado. Entonces son problemas que son relativamente fáciles, pero observe cómo manejamos nosotros ¿qué? Las tablas, por favor. Profe, en el otro de vapor saturado buscamos el B sub G. Exacto, porque está como ¿qué? Como vapor saturado. Y al estar sobre esta línea decimos que está como vapor saturado. Entonces se van a las tablas allá y buscan B sub G. Donde encuentran un B sub G igual a 0.4, entonces ese va a ser el valor de ¿qué? De la temperatura. Tal como lo hicimos con el de líquido saturado. Ese problemita lo han colocado en varios exámenes. Entonces, si ustedes observan que es un problema que muy fácil, que no es cuestiones de qué, de manejar que los conceptos. Bueno,
Bueno, señores, entonces por hoy dejamos hasta ahí. Por favor, entonces terminen de hacer los problemitas para que los suban allá. ¿Sí? Entonces son problemitas que, o sea, básicamente para pensar y analizar y háganlos paso a paso. Ojo, yo en las evaluaciones califico todo lo que básicamente les solicito. Ustedes pueden sacar los datos por ahí en otro lado, pero que construyan, ¿qué? La tabla. ¿Sí? Yo exijo por metodología que construyan la tabla, porque ustedes aprenden a visualizar, a ordenar los datos y todas esas cuestiones, entonces, y saber, no es el todo llenar una tabla que, ¿cuánto le dio compañero ahí en la tabla y coloca? No, deben marcar entonces que si el proceso es a volumen constante, si no es a volumen constante, y de a dónde sale que se interpoló, entonces referenciar que la interpolación, tal como lo hicimos nosotros ahí. Entonces, me faltaría a mí haber escrito ahí de tabla A4, de tabla A5, se sacaron estos datos de la tabla A4, A5, de Sengel. Entonces ya sabemos que estamos trabajando con las tablas de Sengel, entonces referenciaría ahí Sengel. O pueden decir que si tienen otras tablas, referencian las otras tablas. Lo que pasa es que los datos que extraen de las tablas son diferentes, pero las respuestas van a ser iguales, porque estamos calculando que son diferenciales. Bueno. Profe, eso va a dejar tiempo hoy para abierto la carpeta, ¿cierto? Sí, móntenla ahí, entonces más tardecito, entonces la cierro. Listo. Por hoy vamos a